Bienvenidos a esta nueva teleentrevista aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Mucho hemos hablado de la pandemia, del coronavirus, pero mucho hemos hablado de las cosas que han ido sucediendo, de cómo hemos ido enfrentando esta pandemia, de los problemas, de las soluciones que ofrece la ciencia, en fin. Pero hoy día queremos dar un pasito al frente, porque vamos a hablar de un programa de vigilancia genómica. La gente se preguntará qué es esto. Tiene que ver con genes, tiene que ver con genes. Le vamos a preguntar a nuestro invitado ya. Y este es un programa de vigilancia que se proyecta, que parte ahora en abril y que se proyecta de aquí a 6 meses. Vale decir, vamos a hablar ya no tanto de lo que ha pasado con el coronavirus, sino lo que podemos aprender y tirar línea hacia adelante, porque no sabemos si va a ser la última pandemia que vamos a enfrentar. Entonces tenemos que aprender de esto también. Cristian Gallardo Escárate, él es subdirector del Centro INCAR. El INCAR, para que la gente lo sepa en sus casas, es el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola. Don Cristian Gallardo Escárate, doctor en Ciencias del programa Acuicultura y Biotecnología Marina. Está en el INCAR y también está en el Centro de Biotecnología. ¿Cómo está, profesor Cristian Gallardo? Gusto saludarle. Gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratito. Gracias, no, gracias, Diego. Yo creo que gracias por la invitación. Creo que este es un tema tremendamente importante por varias razones, por lo que está pasando actualmente con la pandemia, pero también es tremendamente importante para transmitirle a la gente que está en su casa qué se está haciendo respecto al virus, ¿no? Y en qué etapa estamos de la pandemia, ¿no? Ya no mirar tanto para atrás, sino empezar a mirar para adelante. Por supuesto. Claro. Lo que hemos sabido nosotros en la prensa, digamos, que hemos reporteado y hemos informado a la comunidad, digamos, una iniciativa que partió en Chillán, donde se testearon las aguas servidas. Se tomaron muestras de las aguas servidas de la comuna de Chillán, y esas muestras de aguas servidas entiendo que se analizaron, y eso permite determinar presencia del virus en determinados sectores de la ciudad. Y uno podía eventualmente definir, mire, estas alcantarillas vienen de este sector y por lo tanto este sector aquí hay harta prevalencia del virus, por lo tanto ojo ahí, y poner el énfasis y empezar a búsqueda activa y todas esas cosas, datos importantísimos para los estudios. Así partió un poco esta iniciativa. Ya le voy a preguntar por el programa genómico, pero vamos primero con esta patita para que la gente entienda cómo es que nace esa iniciativa en particular, la de la agua servida. ¿A alguien se le ocurrió? ¿Alguien pensó? ¿Viene de afuera? Cuéntenos un poquito. Sí, esta fue la iniciativa que en realidad fue propuesta por el Ministerio de Ciencia a través de la Seremi de Ciencia, del Ministerio de Ciencia, perdón, aquí en la macrozona sur, la Pauline Ashman, y ella logró generar fondos que fueron y motivar un poco al intendente, al intendente Arrau, cosa de poder movilizar fondos y financiamiento para hacer este programa piloto que fue hecho en Chillán, en la región de Ñuble, en realidad, la provincia de Ñuble. Y lo que se hizo fue fundamentalmente eso, fue monitorear las aguas servidas de la ciudad a fin de poder detectar dónde había presencia del virus en el agua servida. Ahora, ¿por qué podría haber virus en el agua servida? Bueno, porque dentro de los signos clínicos que desarrolla la enfermedad de COVID es también la expulsión de virus a través de las heces, ¿ya? De las heces. Entonces, evidentemente, el agua servida van a tener partículas virales, ¿ya? Ahora, lo interesante de esto es que, como se conoce muy bien la red de alcantarilla que tienen las ciudades, es posible entonces focalizar el muestreo en ciertas zonas, ¿ya? Y lo que se hacía ahí es básicamente colocar un equipo que colectaba agua durante 24 horas, iba tomando muestras de agua, y después estas aguas que eran aguas servidas, después eran filtradas, y después se llevaban al laboratorio, y en el laboratorio se hacía una PCR muy similar a la PCR que se hace para detección por hisopado nasofaringio. Es una PCR muy similar, la técnica es exactamente la misma, y lo que daba entonces era presencia o ausencia del virus en el agua. Ahora, ¿qué se logró con eso? Esto fue hecho el año pasado, el programa partió en mayo del año pasado y terminó a finales del año pasado, y se logró básicamente ayudarle, por ejemplo, a la Seremi de Salud a justamente focalizar la estrategia de TTA, la de trazabilidad, y básicamente ir a lugares donde había aumentado drásticamente, por ejemplo, el mercado, alrededor del mercado, por ejemplo, Chillán, recuerdo, y se logró ir a esas ciertas zonas donde justamente se detectaban
casos que eran positivo COVID. Ahora, lo interesante es que el agua servida va a tener presencia COVID independientemente si las personas son asintomáticas o son sintomáticas. Entonces, si había un grupo de asintomáticos, uno iba a poder tener positividad en el agua. Entonces, por ejemplo, otras cosas más, por ejemplo, se mostró, por ejemplo, los ELEAM, los hogares de ancianos, ¿cierto? También se mostraron, por ejemplo, la cárcel de Chillán, por ejemplo. Y se tuvo, porque evidentemente la cárcel de Chillán es tremendamente sensible, ¿cierto? Una población que está confinada, etcétera. Basta un caso, qué sé yo, para que rápidamente exista un brote. Entonces, con el agua servida, tú podías de una vez poder monitorear a toda la cárcel y las teniendo viendo si es que había o no presencia de este virus. Ahora, eso fue un programa, y de hecho, hubieron casos, por ejemplo, en que gracias a ese programa se logró evitar brotes también, porque finalmente se logró ir a ciertas zonas donde había presencia del virus y encontrar a las personas que estaban contagiadas y llevarlas posteriormente a aislamiento a residencia sanitaria. Así que eso fue lo que se hizo el año pasado y ahora este año tengo entendido que se está replicando aquí también en San Pedro y con buenos resultados por lo demás. Sí, yo tengo la sensación, corríjame si no es así, que es mucho más eficiente que el PCR en términos de búsqueda activa. ¿Por qué? Porque como muy bien dijo usted, cuando una persona se toma PCR, bueno, cuando tiene síntomas. Cuando tiene síntomas, ni siquiera cuando es contacto estrecho, yo creo que ahí hay un error. Yo por mí, digamos, a todos los contactos estrechos se le deberían hacer PCR, pero bueno, es un tema de política pública ya que uno no entiende. Pero básicamente cuando una persona genera síntomas, se le hace PCR. Pero la persona que no genera síntomas, que anda libre por la vida, la verdad es que no se le hace PCR y por lo tanto el sistema no lo detecta. En este caso, las aguas servidas, como bien dice usted, detecta a los sintomáticos y a los asintomáticos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, insisto, creo que este sistema, el de agua servida, es mucho más eficiente para detectar zonas, ¿cómo le llaman? Zonas calientes, tal vez, no sé, Sí. mapas calientes donde es posible determinar que en determinada población, que en determinado sector. Desde ese punto de vista, no sé si concuerda conmigo, es más eficiente para detectar. No es tan detallista en términos de que este sí, este no, sí, pero uno puede determinar lugares, digamos. exacto, o sea, el objetivo evidentemente con el agua servida no es ir a detectar la persona que está, eso es imposible hacerlo. Pero por ejemplo en Chillán hay conocimiento, por ejemplo, de sectores de más riesgo, por ejemplo, el sector más antiguo de Chillán, hay personas que su edad fluctúa por sobre los 60 años, por ejemplo, donde existen Claro. mayores comorbilidades. O sea, claramente hay un sector de la población físicamente instalado ahí que claramente puede tener mayor riesgo. Entonces, tener bien midiendo el agua servida ahí, claramente ayudaba a entender si es que había un brote ahí donde claramente iban a ser las primeras personas que probablemente iban a ocupar los servicios de salud. Entonces, evidentemente es una estrategia extraordinaria. Sin embargo, por más que se trató de llevar esto, y hay que ser súper sincero, esto fue, yo creo que fue un proyecto que tuvo muy buenos resultados. Incluso la subsecretaria Daza estuvo en Chillán también Sí. lanzando este tema, pero después no logró permear, como siempre pasa, al segundo, tercer piso, quinto piso de la moneda aparentemente, y no logró ir más allá, ¿ya? Y finalmente, por muchas iniciativas que trataron de hacerse a nivel nacional, para que esto fuese llevado como un programa nacional, la verdad, hasta donde yo sé, no ha prosperado. Increíblemente, la región fue pionera en esto, en Sudamérica, en hacer esto. Ahora, de hecho, de ahí salieron publicaciones científicas también publicadas por la Universidad de Concepción, por nuestro grupo en particular, donde demostraban lo interesante de esto. Solamente un dato. Fíjate que países, ¿dónde sale la experiencia? ¿Dónde viene? La experiencia viene básicamente en Europa, porque en algunos países, principalmente Holanda, por ejemplo, que hay grandes canales, qué sé yo, fluviales que están en las ciudades, ellos monitorean mucho su agua servida, mucho sus canales, ya justamente por temas sanitarios. Ellos tenían registro del agua servida mucho antes del primer brote de COVID que tenían en Holanda. Como tenían 6 meses antes registro, fueron y buscaron 6 meses antes y encontraron que el virus estaba presente ya al menos 6 meses antes de que fuera detectado públicamente por una PCR. O sea, el virus andaba circulando hace mucho antes de detectar. Entonces, este programa de vigilancia ayuda a eso. Otra cosa que ayuda también, creo yo, es que por ejemplo, la efectividad de las vacunas, evidentemente, ¿no? O sea, si estamos viendo si las vacunas están funcionando, no están funcionando, claramente las cargas virales van a bajar, el agua servida, etc. Sin duda, esta es una herramienta que ojalá el gobierno lo hubiese tomado con más ímpetu. Claramente también tiene otras prioridades, no tengo la menor duda, pero evidentemente a grandes ciudades, por ejemplo, como Concepción,
hubiese sido ideal haber tenido un programa de un año, tendríamos data un año. Tendríamos datos, por ejemplo, en algo. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuándo llegó las variantes, que ya vamos a hablar de eso, de las variantes nuevas que llegaron a la región del Biobío? Fueron detectadas recién hace muy poco, pero la pregunta es bien, ¿estarían circulando antes de que fueron oficialmente detectadas por el ISP? Bueno, si tuviésemos registro de antes, por ejemplo, con agua servida, hubiésemos podido tener ese tipo de información. Sí, yo no sé, creo que no hay excusa desde el punto de vista técnico-científico, digamos, o sea, no hay dudas de la eficacia del programa que desarrollaron, por lo tanto se me ocurre que ese no es el problema. Yo creo que este es un problema de fondo, o incluso puede ser un problema, pero aquí me aventuro, puede ser un problema de orden político, porque claro, el sistema arroja tan buenos resultados que esto puede ser no funcional para efectos de dimensionar la gravedad de la situación, digamos. Entonces, claro, porque de lo asintomático no sabemos nada. O sea, No, por supuesto. bueno, pero es que esto sí arrojaba luz sobre ese tema tan importante, lo asintomático. Entonces, puede que políticamente el tema no haya sido funcional para los intereses del Ejecutivo, Sí, aunque yo creo que el tema de los recursos seguramente fue fundamental, porque, claro, no, claro. no se podía aplicar O en todo sea, Chile, pero a lo menos las grandes regiones, Concepción, Valparaíso, Santiago es gigante, pero Concepción, Valparaíso, Antofagasta, estuvo bien complicado el norte, también es perfectamente factible, digamos. sí, sin duda. De hecho, nosotros tuvimos reuniones incluso con el Comité Asesor Científico del ministro, en lo cual estaban, la mayoría de ellos son médicos, epidemiólogos, infectólogos, etcétera. Nosotros somos científicos, ¿no? Ahí hay temas que no podemos ir más allá para entender cómo, pero ellos defendían una postura que la estrategia está de trazabilidad, testeo y aislamiento, ¿cierto? Eso es lo que lo rige a ellos, ¿no? Entonces, cuando el aislamiento y el testeo no se puede hacer en forma individual, sino que tú le decís, mira, pero ahora hagámoslo a nivel de ciudad entera, 250.000 personas, para ir viendo cómo va la carga viral en la población entera, Claro, claro. evidentemente esto les quiebra un poco y no lo entienden y finalmente no lo terminan apoyando. Ahora, sin duda, yo creo que yo lo que le manifestaba a ellos, a los expertos del comité, es que decía, oye, si la pandemia no llegó, no va a terminar ahora, vamos a tener solamente un dato también, la pandemia de 1920, la de la influenza española, donde murieron 200 millones de personas, de acuerdo a lo que está registrado, duró aproximadamente 3 a 4 años. ¿Ya? O sea, en ese momento, en 1920, no hablamos de variante, no hablamos de PCR, no hablamos de nada. O sea, anda a saber tú cómo fue realmente la evolución epidemiológica misma del virus en esa época, no tenemos idea. Pero sí se sabe que las personas tuvieron mortalidad hasta 3 o 4 años después, incluso aquí en Chile. Bueno, Entonces, la verdad es que la idea de este programa era justamente pensar, como tú partiste la entrevista, asimilando un poco hacia el futuro, cómo nos enfrentamos al futuro, más que ya estar... sí, sí, bueno, lo de la gripe española nunca vamos a ver efectivamente qué pasó ahí y tengo secretas esperanzas de que esto no dure 3 años, por favor. No, sin duda. Sí, claro, La tecnología que tenemos ahora es probablemente un muy conocimiento distinto bien y distinto. ya tenemos vacuna y todo eso. Mire, ¿qué, entremos al tema de las variantes, antes de entrar al programa de vigilancia genómica, entremos a las variantes. Cuando hacían ustedes, sacaban el agua servida en Chillán y también se hizo acá en San Pedro, ustedes podían detectar PCR positivo o no, pero no solo eso, creo que podían detectar también eventualmente qué tipo de variantes eran las que podían estar presentes en nuestra zona. Nosotros sabemos que en la región aquí tenemos la variante, entiendo yo, brasileña, creo que se confirmó que están como al sur del río Biobío, digamos. Eh, eh, pero el análisis que ustedes hicieron al agua servida permitía incluso hacer ese tipo de definiciones. No, no, la verdad es que en ese momento logramos detectar la variante original, la variante china, ¿ya? Esa fue la variante original que nosotros detectábamos. En ese momento todavía no había claridad si había variante o no. De hecho, no había información todavía, eso empezó a ocurrir después. Así que nosotros en ese momento no teníamos idea sobre las variantes. Y de ahí entonces deduzco, nace un poquito la necesidad de este programa de vigilancia genómica SARS-CoV-2. Cuéntenos un poquito de eso, cómo finalmente se concreta esto, y quiénes participan en el proyecto, porque usted no está solo trabajando, trabaja un montón de personas, entonces cuéntenos un poquito de eso. Mira, primero un poco explicar a las personas que están en sus casas qué es una variante, ¿ya? Yo creo que hay que explicarlo así en forma bien sencilla. El virus tiene un material genético, ¿cierto? Que es como una canción, ¿ya?
Y la canción del que, supongamos, hagamos el símil, ¿ya? La canción tiene palabras, ¿no? Y en el caso del material genético del virus tiene 29.000 palabras, ¿ya? Y pero tiene una canción. Resulta que hay veces que esta canción tú podés cambiarle una estrofa, quizás podés cambiar unas palabras. Y quizás esa canción nueva, que claramente la vaya a distinguir como la original, quizás te suena más y pega más, incluso te gusta más. Y la gente la va a escuchar mucho más. Bueno, esa nueva variante de canción va a estar más presente en la población. Ahora llevamos otros virus. Si esta variante genética de estas 29.000 palabras es más efectiva infectando, en el transcurso del tiempo se va a ir multiplicando la población y por lo tanto tú vas a tener siempre esa variante que es mucho más efectiva en términos de infección. Por eso es importante detectar las nuevas canciones en la población. Ahora, ¿cuándo ocurren las nuevas canciones, por decirlo así, o esta nueva información genética? Claramente en lugares donde nos ha sido incontrolado la expansión del virus, por ejemplo en Manaus, en Brasil, ¿no? Como lo está ocurriendo ahora en India, por ejemplo, como lo ocurrió en su momento en UK, perdón, en Reino Unido, ¿ya? En todos los lugares donde había un aumento explosivo de la infectividad, aumenta también la probabilidad de que estas nuevas canciones aparezcan y que algunas de ellas tengan mayor pegue que otras no. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, el programa de vigilancia genómica lo que hace entonces es detectar estas 29.000 palabras y ver qué tan distintas son de la canción original que viene de China, y que viene en chino por lo demás. Entonces queremos ver si ahora la canción nueva es una canción que viene quizás modismo chileno, que tiene algo distinto, ¿no? Que lo hace único. Y ahí es donde está el problema. Porque resulta que si la canción está, volviendo disculpa que sea reiterativo en el ejemplo, pero si la canción, por ejemplo, es tan buena que finalmente afecta incluso que aumenta mucho la población, quiere decir que el virus está replicando fácilmente la población chilena en los genotipos, en la genética de los chilenos. Entonces eso puede ocurrir finalmente que si esa variante también genera mayor infectividad, mayor virulencia, claramente vamos a tener mayores picos de infección y mayores cuadros, y evidentemente vamos a ocupar mucho más los servicios de urgencia que estamos haciendo ahora. Entonces, el gobierno hace un programa de vigilancia genómica de la información genética, lo hace el ISP, pero claramente lo hace en forma muy, muy, muy baja. Ellos aproximadamente están secuenciando, teniendo una información genética de aproximadamente cerca de 150, 160 genomas a la semana, eso es lo que ya han dicho ellos, ¿ya? 150 genomas, 150 información de variantes posibles, ¿no? Solamente en el día de ayer Chile hizo aproximadamente 65.000 PCR, 65.000 personas que fueron testeadas. Entonces, claramente, 150 a 65.000 test de PCR diario, claramente es una fracción muy, muy baja para poder detectar estas nuevas variantes que hay. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno es aumentar esto y lo quiere llevar a una cifra de 500 PCR a la semana, lo que también sigue siendo insuficiente. Ahora, en este sentido, a partir del año pasado se generó un consorcio para la vigilancia genómica, en lo cual estaban varias universidades en Chile, dentro de ellas también la Universidad de Concepción fue invitada, especialmente nuestro grupo. Ahí hubo una gestión del rector, justamente a través del CRUCH, porque claramente Bio Bio es un lugar importante para ser testeado, y es un lugar importante por muchas razones. Primero, desde el punto de vista epidemiológico, todos sabemos que hubo un aumento muy drástico de la tasa de infectividad de un tiempo hasta ahora, ¿cierto? Y se ha mantenido esto en el tiempo y no ha bajado, ¿cierto? Lo segundo, entonces, la pregunta es, bueno, ¿eso es un efecto del mal comportamiento que hubo en el verano, que la gente salió, etcétera, o pérdida de distanciamiento social, etcétera? O bien, es porque hay una variante que anda dando vuelta, que hace que la gente se enferme mucho más, se infecte mucho más. Entonces, evidentemente, era para hacerlo. Ahora, otro aspecto interesante de la región del Biobío, ¿por qué importante? Bueno, porque la región del Biobío también es un polo económico importante donde durante la pandemia ha habido transporte terrestre. Recuerden ustedes que el transporte aéreo también, muchas veces, por ejemplo, los frigoríficos, las pesqueras, etcétera, muchas veces tuvieron que evitar los transportes aéreos porque estaban cerrados los aeropuertos y hubo que llevar esto por tierra. Entonces, y recién hace muy poco se están pidiendo PCR a los transportistas que cruzan la cordillera, ¿no? Entonces, cuando ocurrió la variante, por ejemplo, en Reino Unido,
inmediatamente los franceses cerraron la frontera a los transportistas. Sin PCR no pasaba. Entonces, acá no se dejó eso. Entonces, probablemente pudo haber flujo de variantes nuevas, no necesariamente a través de turistas, sino que también quizás a través de transporte comercial que hubo durante todo el tiempo de la pandemia. Entonces, Sí, eso hay que despejarlo. Y la sí, única forma de despejarlo es haciendo una vigilancia genómica del virus a nivel local. sí. Cuando hablamos de variantes, eh, para que la gente entienda, estamos hablando de las famosas mutaciones, ¿no es cierto? En el Claro. fondo, que el virus, como dice usted, cambia la estrofa de la canción, Sí, digamos, cambia un poquito. Y lo hace, y eso puede tener consecuencias a nivel de que puede ser más infeccioso, sí, que es más transmisible, digamos, o que eventualmente puede ser, por ejemplo, más complejo de tratar, o sí. agrava más las personas y por lo tanto no, ya el tratamiento que ya está más o menos estandarizado para tratar a las personas que se enferman y hacen la complicación grave, digamos, puede que no sirva o no sea todo lo funcional que era antes. Entonces ahí está el tema de la variante. Eh, hay una Sí, variante disculpa, chilena, mira, para acotar, hay una variante chilena para ustedes, ¿les complicaría esa circunstancia? Porque ustedes hacen el análisis, pero ya tienen el dato de la variante brasileña, ya tienen el dato de la sí. variante inglesa, pero si aparece una variante chilena sería muy distinto. Y ahí, ¿puede ser que exista una variante chilena? Sin duda, sin duda, o sea, sin duda. Yo creo que es muy probable por la siguiente razón, porque la existencia de mutaciones o estos cambios en las palabras, en la canción, del material genético, es algo completamente natural y ocurre en forma completamente aleatoria, ¿ya? Eh, se sabe, por ejemplo, que el cambio de las palabras, las mutaciones, en el caso del SARS-CoV-2 es mucho menor la probabilidad que, por ejemplo, que el virus de influenza, incluso como que el virus del SIDA. El virus de influenza y el SIDA tienen mayores tasas de mutación que con respecto a este virus que tenemos que está actualmente. Ahora, ¿pero cuál es el problema? El problema es que el virus cuando entra, cuando infecta una célula, cuando infecta las células del tracto digestivo, lo hace específicamente a través de, busca, por ejemplo, una cerradura, que es un receptor, busca una parte específica donde poder entrar, ¿ya? Esa parte específica, el virus tiene como, supongamos que tiene como una llave, como que entra la llave y abre esta puerta, ¿ya? Resulta que las mutaciones justamente cuando ocurren en la llave son las más peligrosas. Porque, por ejemplo, en el caso de la variante brasilera, la mutación que ocurrió ahí en esa llave del virus hizo que la llave fuese mucho más efectiva para abrir la puerta. Por eso es tan peligrosa la variante que hay brasilera. Incluso la variante Index actualmente también va por el mismo camino, ¿ya? Ahora, podría haber una variante chilena, sin duda, podría haberlo. Y podría ser que la llave esta, que la mutación ocurra justamente en esta llave para entrar a la célula e infecte finalmente, y sea mucho más peligrosa porque puede ser... Ahora, si es así, la única forma de hacerlo es con un programa de vigilancia genómica. ¿Es posible que determinados grupos humanos sean más resistentes a determinadas variantes de la enfermedad? Eh, Estoy pensando, por ejemplo, en Alto Biobío. Creo que ahí fue que lo escuché. Que en Alto Biobío en general siempre han habido pocos casos. Lo que pasa es que ahí están el mundo pehuenche y resulta que ellos son mucho más resistentes al tema. ¿Existe esa posibilidad? Sí, de hecho existe, al menos lo que se sabe. Claramente la genética, todas las razas en particular son genéticamente prácticamente iguales, pero claramente existen pequeñas variaciones que pudiesen estar justamente en esta cerradura de las células que permiten entrar el virus, ¿no? Y eso sí puede estar ocurriendo. Pueden haber casos en particulares que algunas poblaciones finalmente pueda ocurrir esto. Ahora, por eso es tan importante, fíjate, por eso es tan importante la ciencia que se desarrolla en Chile para poder entender preguntas como la que tú estás planteando. O sea, la ciencia que se desarrolla en Chile a nivel local, Chile tiene un poder científico en términos de información, de temas genómicos, único en Latinoamérica. Yo creo que único en Latinoamérica. O sea, claramente las capacidades científicas que existen en Chile permiten resolver este tipo de preguntas, ¿no? Pero para eso necesitamos justamente no este gobierno, sino que un Estado que crea la ciencia y que financie la ciencia como una política de Estado y no simplemente un tema de gobierno. O sea, con la cantidad con el PIB que actualmente, con el aporte que da el gobierno a la ciencia, se ha hecho maravilla en Chile, ¿no? Incluso nosotros, por ejemplo, solamente otro dato también, ¿cómo es posible que las tecnologías para poder vigilar las variantes que se desarrollan, que se implementan principalmente en Estados Unidos, en Canadá, qué sé yo, en Europa, sean tan fáciles de implementar en Chile?
Eso porque en Chile existe capacidad humana y equipo para poder hacerlo, ¿no? Y eso justamente porque la ciencia en Chile está muy bien parada, por eso nosotros podemos estar hablando de vacuna actualmente, por eso podemos estar hablando de variantes, simplemente porque existe, durante mucho tiempo ha habido aporte en ese sentido. El programa de vigilancia genómica, estamos hablando con el doctor Cristian Gallardo, aquí de la Universidad de Concepción, que participa de este proyecto, está, de acuerdo a lo que leí, a 6 meses. 6 meses parece Sí. como un periodo bien corto, yo imagino que es como el primer pasito, porque el virus en 6 meses más todavía va a campear aquí todavía en Chile, digamos. Sí, sin duda. En una primera etapa se está pensando en estos 6 meses. Queremos nosotros partir con 6 meses. El financiamiento se está tratando de gestionar a nivel central del gobierno. Sin embargo, ya están habiendo luces de financiamiento también desde el sector privado, por ejemplo, en el norte de Chile. Por ejemplo, en el norte de Chile se está implementando el mismo programa y esto está siendo financiado íntegramente a través del GORE. Y yo creo que va a ocurrir un poco lo mismo aquí en la región, espero que esto sea así. Y esto, estamos pensando en 6 meses, aumentar la cantidad de genomas, perdón, de información genética de las variantes, cosa justamente de ir a muestrar estos lugares como dices tú, o sea, el Alto Biobío, que sigue al sur del Biobío, encontrar en algunas comunidades, principalmente si pudiese haber algún brote de variantes que sea importante de poder identificar y claramente poder controlarlo y poder aislarlo. Ese es finalmente el objetivo de esto, ¿no? Muy bien, ya estamos prácticamente terminando esta teleentrevista. Quiero que me hable un poquito ya para ir finalizando, digamos, del equipo que participa, del equipo de la UDEC que participa en este programa de vigilancia genómica. Yo decía que usted trabaja en el INCAR, pero también en biotecnología, aquí en la Universidad de Concepción. Sí, nosotros en el centro INCAR es un centro FONDAP. Los centros FONDAP son centros que son financiados por el gobierno a través de la Agencia Nacional de Investigación, centros que se denominan de excelencia. Nosotros llevamos 10 años de investigación trabajando, nosotros trabajamos en otros temas, nosotros trabajamos en temas acuícolas principalmente, trabajamos en agricultura, ya trabajamos en esos temas, pero la tecnología que utilizábamos para estos tipos de estudios son las mismas que se utilizan, por ejemplo, para hacer vigilancia del virus, ¿no? Entonces, por eso fuimos llamados básicamente a cambiar un poco el switch en esta pandemia y poder focalizarnos en este tipo de temas, ¿no? Ahora, esto está localizado principalmente en el interior de la universidad y todo el equipamiento y el equipo y el grupo de trabajo que yo lidero, que son investigadores jóvenes, que han sido talentosos, que están en el Centro de Biotecnología y que han estado trabajando durante el tiempo de pandemia, justamente primero con el programa de monitoreo de aguas servidas y ahora van a estar también involucrados en este programa de vigilancia genómica, así que yo creo que ellos son los principales motores de todo este trabajo. Bueno, y lo que aquí aprendamos, obviamente va a servir para las futuras pandemias, eventualmente, si es que les hay, ojalá Dios quiera que no, pero yo cuando escuché a Angela Merkel hablar de una variante específica, ella indicaba, digamos, que podíamos estar en presencia de otra pandemia dentro de la pandemia. No sé si eso ya se descartó o no, pero que existe el temor en la población y supongo yo en el mundo, a propósito de lo interconectados que estamos, de los aviones, que sé yo, todas estas cosas, digamos, que estamos todos muy interconectados, es muy fácil, digamos, que una pandemia en un lapso de una semana o días tal vez se extienda a todo el mundo. Así que lo que está sucediendo aquí en la Universidad de Concepción con este programa de vigilancia genómica y otras instituciones me parece súper interesante y vamos a aprender muchísimo con esto. Quiero agradecer al doctor Cristian Gallardo Escárate, subdirector del Centro INCAR, doctor en ciencia del programa Acuicultura y Biotecnología Marina, que participa del programa de vigilancia genómica SARS-CoV-2, que es un programa que se ha proyectado a 6 meses, pero que el sentido común indica que debería ser más largo lento. Muchas gracias, profesor Gallardo. Gracias, Hugo. No, gracias por la invitación y siempre disponible a conversar estos temas y quizás después juntarnos un poco cuando ya tengamos un poco implementando el programa y ahí pueda contarte un poquito los resultados que estamos teniendo y poder contar a la gente también en qué va esto, ¿no? Sí. ¿Cuándo cree usted que es posible como hacer un adelanto o 3 meses tal vez, Sí, 4 meses? fácil, 3 meses más podríamos estarnos juntando y podríamos estarte contando en qué vamos. Sí, sin problema. Perfecto.